Buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Tengo para qué. Bueno, hoy es un tema sorpresa, así que se preguntarán por qué tenemos un lugar vacío, ¿no? Lo que pasa es que el Diego no podía estar sin Quiero estar aprender a cerca hacer del café. frente. Ajá. Está aprendiendo la técnica del gerente del buen café. Entonces, le pasamos acá. Pero no se crean, porque tenemos una sorpresa en un nuevo formato que nosotros estamos haciendo. Va a ser un formato de invitados y esta noche pues nos ha tocado invitar, para que no nos demanden, ya que hemos estado utilizando el nombre de la marca, entonces nos llegaron unos mensajes un poco densos, y es lo que queremos evitar, ¿no? Sí, Entonces, mejor lo invitamos. exacto, o sea, obviamente nos rogó, nos dijo, locos, quiero ir a su podcast, entonces ya, pues, ya, por obligación, y para que no nos demande, pues, un aplauso por favor y bienvenido al señor Sebastián Yandú, dueño y señor de Sushi Code, sí, por favor. Bienvenido, bro. No, esta cámara, sí. Tú elige, toda la crew aquí está. Aquí está el auspicio. El mejor sushi de Quito, Sushi Core, no lo olviden. Aplausos. Bueno, primeramente, muchas gracias por darnos el tiempo. Yo sé que trabajas full, eres como este gerente, o sea, el gerente. Los gerentes sabemos que vienen así. Entonces nos entendemos. Eso les pusimos así. Nosotros acá. Un mate. A ver, ¿qué será un mate? Muchas gracias primeramente por darnos el tiempo, la oportunidad de tenerte aquí. Y obviamente como que gracias por no demandarnos, ¿no? Para empezar. Hemos utilizado esto, obviamente nosotros tenemos años de amistad, pero aún así las demandas pueden contar. Entonces, así que bienvenido, esta es tu noche, esta noche es de tu sushi, de tu marca. Muchas gracias, Sebas. A ustedes por invitarme, por invitarnos. Eso. Y ahora vamos a probar, si es que quieren probar, si no, con el tiempo. Conforme vayamos conversando y vamos probando. degustando. Sí, porque no quiero todavía, no me obligues a comer, no quiero, así es, siempre obliga. Cosas de gerente, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Yo creo que lo principal, así como obviamente a ti, como a tu esposa, que está tras cámaras, a ella no le gusta salir porque no quiere ser palestra pública, o sea, no quiere que le pidan autógrafos en la calle. Eso. Obviamente nosotros ya vamos a la calle y es como que, loco, tu autógrafo, tengo un pana que... Pero obviamente es el agradecimiento para los dos. Y creo que podemos partir. ¿Cómo se te ocurre Sushi Koi? Vamos desde ahí. El sushi call, o sea, hay historias tan, Sin llorar, por decir, tan difícil. No sin llorar, sino que... La servilleta, producción. O sea, realmente parte de la crisis mismo, ¿no? O sea, de no tener trabajo y de estar desesperado en qué hacer. De ahí mismo nace la idea. ¿En qué año, cómo que se les ocurre o cómo fue, o sea, parte de la historia de cómo inicia y el por qué podríamos... Claro, por ejemplo, nosotros, antes del sushi, nosotros vendíamos comida aparte, o sea, hacíamos empanadas, hacíamos chifles y salíamos a vender. Hasta incluso parábamos en las iglesias a vender empanadas, ¿no? Pero fue así mismo una conversación con mi esposa y con mi cuñado. Él me dice, ¿tú sabes hacer sushi? Dice, vendamos sushi a domicilio. Y, o sea, sí me sonaba la idea, pero es también bastante difícil llegar a ese punto de decir, chuta, ¿será que me lanzo? Y, ¿Será que pega? ajá. Y bueno, no tenía nada que perder tampoco. Obviamente. Estábamos entre buscar trabajo y lanzar la hacer idea. el sushi. O sea, igual yo tenía propuestas ya de trabajo para esas épocas y realmente decidimos meterle todo el sushi. O sea, básicamente fue Todo tu el- mejor decisión. Claro, sí. Bueno, desde ahí podemos partir a un tema de, ¿es fácil emprender? O cómo desde el tema psicológico puedes lanzarte a una idea que tú tal vez la ves una bestia, pero tal vez a futuro funcione, no funcione. ¿Cómo le podemos ver desde ahí? Yo creo que en la parte psíquica siempre influye mucho esa situación de autoconfianza a partir de la limitación de las posibilidades, o un poco lo que cuenta el Sebas. Creo que eso de alguna manera pues te predispone
a saber medir tu capacidad de respuesta frente a la adversidad, ¿no? Entonces, creo que cuando se inicia ese proceso de, bueno, yo he decidido apostar por mí, no solo es una situación de riesgo, sino es una situación, creería yo, hasta de estructura inconsciente, de confiar en la capacidad que yo puedo tener para sacar adelante esto que estoy proponiendo. O sea, porque lo que cuenta el Seba, o sea, es el hecho de bueno, ¿qué hacemos con esto? Tengo las ofertas de trabajo, pero acabo de decidir apostar un poco por mí, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y creo que muchas personas podemos aprender mucho de eso. Bueno, por ejemplo, yo aprendo mucho de personas que se deciden eso, ¿no? Claro, es que en sí es eso, es difícil dar ese paso porque estás entre si funciona, si pega, estoy feliz, y si no pega, exacto. y ahí pierdes dos oportunidades porque dices si no pega y dejé perder un trabajo. ¿Sería válido ahí un tema de plan B? Es que ya no habría plan B. El plan B es tu negocio, tu propuesta de negocio, y el plan A es tener el empleo. ¿No sería al revés? No, el plan A es tener tu empleo, porque... Seguro. O sea, ajá, la seguridad ya no dependes de ti, sino eres dependiente de alguien más. Y el plan B es del otro. Y el plan B es tu negocio. O sea, tu plan B es o funciona o no funciona. Si no funciona, tengo el plan A, que es irme a trabajar. Pero si ya te vas por el plan B, o sea, y fracasas, te quedas... Pero aquí vamos a lo importante, es una historia de éxito. O sea, su decisión y tu decisión fueron las mejores porque gracias a eso siguen siendo lo que, como iniciaron como idea, obviamente progresando a medida de los años, que esto, si no me equivoco, fue en el 2016 empiezan y mira, ya vamos para 10 años en el mercado, que no creo que, según las estadísticas que tenemos ahora de emprendimientos, un año creo que es lo más, un año es lo más. Entonces, pues es una historia, yo creo que aparte de orgullo, como nosotros somos de entre panas, o sea, yo creo que sí debes sentir ese orgullo de seguir en el mercado. ¿Y qué crees tú que ha pasado en toda esta temporada, o sea, en todo este tiempo, para que ustedes sigan siendo lo que son? Claro, o sea, tú mismo, como tú dices, mantenerse en el mercado es bien difícil, al menos aquí en Quito es súper difícil, porque la competencia no es sana, es bien brutal aquí la competencia. Sí, la competencia es la capital. O sea. desde que te bajan los precios a la mitad, o sea, no sabes ni cómo hacen eso, pero te bajan los precios a la mitad. Eso es lo más difícil de, por ejemplo, de emprender. Igual nosotros empezamos así, pero nunca perdiendo calidad, ¿me entiendes? Y yo creo que eso fue lo que a nosotros nos catapultó y nos hizo crecer así, porque al principio sí hacíamos, por ejemplo, pedidos simples, sencillos, con pocos rollos. O sea, no teníamos una carta más de 10 rollos, exagerado. Ya. Entonces, no había dónde mucho escoger. Entonces, escogías o dos diferentes o tres diferentes, pero ahí, o sea, teníamos un stock mínimo para no perder calidad. Entonces, eso creo que fue lo que nos hizo a nosotros crecer y que la gente vea que como es fresco y es bueno. Y productos de calidad. Entonces, al inicio, como te digo, sí fue bien difícil porque mantener esos productos de calidad para nosotros, del precio, o sea, mantener ese precio precio de mercado, era bien difícil porque, ¿qué te digo? Había días que no se vendía nada. Por ejemplo, hacíamos una producción para 15 cajitas de 3 medios rollos, eran como 60 bocados más o menos, algo así. Y eso no se puede guardar, teníamos que botarlo, porque no teníamos el espacio suficiente como para guardar mucha cantidad. Entonces, lo que se vendía es al día. O sea, lo que vendíamos ese día, comprábamos al día siguiente para hacer otra vez la producción del día siguiente. Ajá, así funcionaba. Y había días que no se vendía nada. Entonces, imagínate, perder 50, 60 dólares y no poder hacer una recompra era bien difícil. Tomando en cuenta que tu producto es muy sensible, obviamente, es lo que tú dices. O sea, no es que puedas guardar mañana y tal vez, qué sé yo, hacer una reventa, bajar el precio, hacer estrategias que no servían porque obviamente el producto es muy sensible. Ahora vamos, de gerente a gerente. A gerente.
Tras cámaras, no quieres ser famoso. Para mí el tema de emprendimiento siempre es delicado porque lleva siempre a arriesgarte. O sea, parte desde ahí, tener huevos para lanzarte algo que ni siquiera conoces, o puede que seas pro. En el caso de Sebas, él siempre ha estado en el tema de preparar alimentos, todo, y la mueve súper bien. Pero ya lanzarte a tener algo, o sea, propio, y, o sea, no quiero sonar despectivo, pero, por ejemplo, muchas veces los emprendedores se lanzan sin saber leer y escribir, pero es un dicho que nosotros tenemos de que no sabes a veces sacar cálculos, no sabes sacar costos, nada, es como que compro pan para vender pan. Entonces, claro, entonces no sobreviven con el tiempo. El Sebas tuvo un factor muy clave que te ayudó, fue que no había muchas marcas que se lanzaran a eso. Había marcas establecidas aquí, pero no había una marca que sea tan fácil de llegar. Por ejemplo, que esté a un chat de distancia. Rompen en el tema del domicilio, creo. Es el parámetro. Además que el producto de él es bueno, desde el inicio siempre fue bueno. Pruebe Sushicol, ahorita, arroba Sushicol. Loco, a ver. Hay que probar. No, dale. Tú dale. Sí, entonces, aprovechaste bastante bien. Yo me acuerdo que cuando el Sebas recién lanzó, me mandó a mí, me mandó el menú y me dijo, compártele con tus contactos. Y obviamente esa es la forma en la que se colita los panos cuando empiezan. Entonces empezó así de poco a poco, de boca en boca. Yo me acuerdo una vez que fuimos justo al departamento donde vivían y tenías la parte que producías y era el resto de la casa. Entonces de ahí como ha ido evolucionando han sido entre buenas decisiones, malas decisiones, cosas que vas aprendiendo sobre la marcha, pero siempre es con las mismas ganas de seguir creciendo. Sí. Que muchas personas pierden después de un cierto tiempo, o sea, no le siguen metiendo los huevos, que deben meterle un negocio. Sí. Nosotros lo que siempre aprendemos conforme vamos igual asumiendo más jerarquía o más responsabilidades es que a pesar de que estés en un negocio o una empresa segura, tú debes tratar el negocio como que fuera propio tuyo, como que te doliera cada centavo que pierdes. Por eso es gerente. Claro, eso también uno aprende, por ejemplo, a valorar cuando te dicen en el trabajo, o sea, no desperdicies eso, no botes eso porque es plata. Pero cuando eres empleado, no es amor. Y no tiene el concepto de que dice, pero los dueños tienen full plata. Ajá. Y no tiene nada que ver, obviamente. Entonces debes tratarle, siempre me dicen como, imagínate que es tu plata, es un negocio, a vos te dolería perder así. O de dónde puedes sacar, porque a veces cuando inicias para pagar los empleados, sacas de tu propio bolsillo, ya no tienes ganancia. Esa es la cuando entonces siempre inversión. Ver el negocio desde esa perspectiva cambia totalmente el panorama de un administrador. Porque son muchas veces acostumbrados a que, bueno, ya no vendimos hoy, mañana recupero. Jamás recuperas una venta, es lo que dice el Sebas. Preparado a producción, no es que, bueno, voto hoy esto y mañana recupero. No, esa plata ya votaste. Es como coger el dólar y votarle y decir, bueno, ya no me importa. Yo realmente siento que esta sí es una historia de éxito, porque por cómo ustedes empezaron y cómo evolucionaron en el transcurso de los años. Como tú bien comentabas, nosotros tenemos una amistad mucho antes, o sea, desde el colegio. Nosotros ya les hablamos hace... ya hablamos de 17 años más, ¿no? Más, un poco más. Pero, o sea, digo, realmente es una historia de éxito porque nosotros vivimos el día a día de Sebas, tanto como su esposa, de luchar, como tú dijiste, o sea, de algún día invitarnos, ver su pequeño lugar de producción donde lo hacían todo. Ahora ya hace un tiempo tener locales, ahora igual tener sucursales. O sea, es realmente una historia de éxito que nosotros avalamos, no por el hecho de que sea amistad, sino porque mucha gente igual va a compartir con nosotros. O sea, el tema del sushi es un sabor que no vas a poder comparar con otros lugares. Y yo creo que desde ahí va, o sea, desde esa historia de éxito, desde ustedes, desde cómo nació, cómo crecieron y cómo todavía siguen en el mercado. Como dijo Edwin, alias gerente, esa perseverancia, porque cosas fáciles no creo que han venido. O sea, podemos hablar, antes de botarnos al otro tema que tengo, cómo poder sobrellevar desde el tema psicológico, tal vez una caída, o sea, tal vez estoy haciendo bien, como él dice, o sea, había días que no vendo, puede ser que desde ahí ya digo no, y ya me voy por el plan A, que tú decías, creo que voy a aceptar la propuesta de trabajo porque no vendí este día y ya decaer, o sea, ¿cómo vamos con el tema? ¿Cómo podríamos trabajar eso
o es necesaria una cita contigo, 099. Y aquí está, lo contratan y ya. Eso creo que va mucho de la mano de toda la situación social y de las oportunidades que tenga la gente. Sobrarán, Sí. sobrarán. Sí, porque- yo creo que- No, tú sigue, tú date. Creo que muchas de las veces las personas tenemos esos momentos en alguna etapa en la vida. Creo que es una situación más de carácter, ¿no? Muchas de las veces aquí hemos mencionado situaciones de crianza, situaciones Tradiciones, cultura, exacto. cultura. Sí, es verdad Entonces, también. es lo importante, sí. También hay que... Dale, que yo- Sí, tú date, porque para que no nos demande él puede cortar. Si quiere, quítale el sushi si quiere. Que no muchas veces es de decir, o sea, sí tengo las ganas de hacerlo, ¿no? Sino que también hay alguien que te empuje. Por ejemplo, en mi caso, yo sí tuve alguien que puede decirse que mi mentor. Él me enseñó bastantes cosas en lo que es el tema de administración dentro de la cocina, que lamentablemente él falleció. Entonces, él siempre me decía, me llevaba a los trabajos más que todo. Me decía, tú sabes de esto y tienes que hacer así. Y siempre, cualquier cosa que yo hacía mal, me decía, ven, me llevaba a la casa de él y me decía, déjame probar. Me decía, esto está mal, esto no es así, cambia esto. Y me decía cosas así. Y esas cosas eran las que me llevaba yo para hacer todo diferente. Y mejorar más que todo. Porque esas críticas constructivas son las que realmente son difíciles de escuchar, pero te hacen crecer bastante. ¿Tú crees que, por ejemplo, hay personas, o bueno, en este caso hablemos de niños que se nota más que son más arriesgadas que otras? ¿Crees que eso es un comportamiento que se pueden hacer con eso o que aprenden del entorno? Bueno, a ver, todo es a partir del entorno. ¿Ya? Si el entorno juega mucho, es como decíamos en la anterior vez que estuvimos acá, siempre juega mucho eso, ¿no? La situación del aprendizaje que puedan tener los niños, consciente o inconscientemente, pues ellos siempre aprenden, ¿no? Y en este caso, lo que Sebas menciona, pues es como que una oportunidad muy importante en donde, pues, llevado por la experiencia de alguien más, que ha sido su mentor, y pues, siempre cuando tenemos a alguien que nos guíe, nosotros elegimos con qué quedarnos. Y por eso lo recordamos, ¿no? Porque ya cuando no está en nuestra vida, yo ya he aprendido esto y como es tan significativo, pues ya lo formamos parte de. Y ese recurso siempre lo vamos a tener. Entonces, un niño eso generalmente lo percibe en el ambiente. Ya en la vida adulta obviamente ya somos más conscientes y sabemos elegir por qué. ¿Por qué aprendemos eso? ¿O por qué nos llega tanto, tal o cual situación a partir del conocimiento para poderlo emplear? Entonces así es como lo veo nosotros. ¿Cuál crees que es la diferencia entre, por ejemplo, hay emprendedores que lo logran y no tienen familia, o sea, se forjan solos y son exitosos y después generan su familia? Y otros emprendedores que lo logran o les siguen metiendo huevos porque tienen quien dependa. ¿Por qué crees que hay esa diferencia entre, o sea, consiguen lo que quieren, sí, pero de ley hay algo distinto entre la psiquis que tiene una persona soltera y que le mete huevos a otra que tiene quien dependa? ¿Cuál crees que es la diferencia? Bueno, sería el hecho de saber, imagínate que alguien dependa de ti. Claro, es que de ahí sí, o sea, realmente no tienes mucho punto de comparación porque, o sea, si tú eres el pilar, o sea, no te queda de... Claro, eso sí, pero unas personas que se solteran, ¿qué le impulsa? O sea, obviamente los ganas de querer, pero obviamente hay puntos de quiebre, pero igual lo logran. O sea, es como que... Está preguntando porque quiere hacer emprendimiento. Yo contesta queriendo hacer una asesoría gratis. No, gracias que Saca. No, es que por ejemplo si hay personas, y yo conozco personas que son súper talentosas, pero se estancan, o sea, en verdad, y le tuvieron miedo a la idea. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi trabajo, el gusto de mi trabajo,
Y si quiero hacer alguna cosa o algo, quizás lo hago, pero lo hago por un momento, porque no dependo de eso. Sí me gustaría a la larga tener algo, pero sí conozco personas que no tienen nada y aún así es como que no tienen esa motivación. U otras que en verdad tal vez no tienen huevos, pero cuando yo converso con las dos no encuentro ninguna diferencia. Simplemente es un bloqueo que no cacho. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué tú crees que se da esa cosa? Bueno, eso es muy subjetivo, ¿no? Y eso ya depende, porque, pues, como dice el Seba, o sea, no tienes de otra. O sea, si ya tienes a alguien que dependa de ti, no tienes de otra. Pero siempre eso es bien característico. Lo que te motiva a ti no va a ser lo mismo que le motive a Juan, por ejemplo. Lo que me motiva a mí, lo que me Por motiva ejemplo, a las de 18. Loco, no. F en el chat. Pero no. de 18. A ver, eso no estaba en el libreto. 18 aquí, ¿en qué parte? Minuto 18. Era minuto 18, no las de 18, bro. Bueno, así ha sido, bueno. Claro. Pero te motivan. Cambiémonos de lugar, por favor. ¿Qué está al lado de lugar? Estoy bien Está bien acá. Ya saben a quién le gusta más. Pilas, vamos a hacer una pregunta. ¿A quién le gusta hacer sushi de todos? Ahora vamos. Fuera de todo lo que nosotros tenemos como esa jocosidad entre amigos, pero creo que, aparte de las preguntas que ya te han hecho, ¿qué es lo que no te ha dejado algún día decir, hasta aquí llegó, cierro y ahí muere? O sea, ¿cuál es tu motivación? Entendemos que obviamente viene familia, ya hablamos que obviamente tienes, aparte no tanto hablemos desde obligación, pero tal vez sabemos que no hay días, no todos los días son buenos. Pero, ¿qué te motiva a ti despertarte y decir, tengo que seguir levantando mi negocio, fuera de familia y fuera de tus hijos? Por ejemplo, en este momento actual, o sea, ya no puedo decir mañana no abro porque estoy cansado. O sea, ya tenemos una cartera de clientes que abra o cierra y siempre están ahí pendientes. O sea, quiero un pedido, o sea, no te dicen estás abierto o no estás abierto. O sea, Si quiero un directamente, pedido, exacto. ellos ya te escriben directo, o sea, quiero un pedido, no puedes decirle, por ejemplo, ya esa es la motivación, o sea, llegar ahí a atender, porque si estás en el negocio de la comida es para atender a alguien, Ya. no es para, o sea, para sacarle la plata y ya, o sea, estás en el negocio de servir y es dar atención, dar servicio. Yo tengo una pregunta, verás. Por ejemplo, los negocios cuando tienen una buena idea, tienen un buen producto, la tendencia es crecer, sí o sí. Pero cuando creces sin un control o creces con parámetros ya establecidos, buenas bases, ese control después tiende a ser una caída, pero ese crecimiento tiende a ser una caída, y a veces en una picada muy tenaz. ¿Cómo fue el punto en el que tú un día te despertaste y dijiste, "Chutz, ya tengo sucursales, mi negocio está bien establecido"? O sea, ¿cuál fue la primera idea o la mentalidad que te pasó en ese momento? Por ejemplo, sabes que todo fue tan... Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, estuvimos en la ola, ¿no? Por ejemplo, cuando Facebook era bueno, ¿no? Todo el mundo veía Facebook. Ajá. Entonces nosotros entramos en esa ola y nos metimos de ahí. Y hacer publicidad en Facebook era súper bueno porque... Era de que tú ponías una estamos foto, hablando 10 años atrás. y ponías una foto y te escribían. Te escribían. O sea, te escribían, te comentaban. Tomando en cuenta que tu idea de negocio también era buena. O sea, no era algo Ya. que estaba... Entonces, eso te digo, de ahí aparte, sé que era bueno. Y cuando ya comenzamos a tener los otros locales, y ya todos se mantenían solos, porque ya tenían, por ejemplo, el personal, tenían administrador, las cajas igual no eran, por decirte, con una cajita y moneditas, ahora son cajas normales, o sea, que es cierre de caja y todo. Sistema de facturación. Ajá, con sistema de facturación. En ese momento lo que nosotros pensábamos, o sea, fue directo, es hacerlo más grande, o sea, no pensar en seguir, por ejemplo, siempre hemos querido, nuestra meta es tener una casa, ¿no? Pero nosotros dijimos, no, vamos a hablar con el banco para hacer un préstamo y hacer un centro de producción, o sea, hacerle crecer, a tener una bodega, tener, qué sé yo, como los carros que llevan a los diferentes puntos de venta y despachan desde un lugar fijo. Esa era nuestra idea, era tener un centro de producción, pero lamentablemente nos cayó la pandemia en esa época que estábamos, ya estábamos en eso, ¿no? O sea, ya estábamos hablando o sea, fue
en meses, ¿no? O sea, que ya estábamos hablando y enseguida 2 años sin poder Ya, salir. a ese punto yo quería llegar porque es muy importante topar este tema. Todos obviamente hablamos de un negocio de más de 10 años y hace 10 años sabemos lo que pasó en el 2021. Sí, 2021. 2020, perdón. 2019, 2020. Exactamente. Primero, acá con Sebas, y obviamente le vamos con el tema del análisis. ¿Cómo reponerse o cómo tener esa idea de, como tú nos acabas de explicar, o sea, tener esa bonanza, por así decirlo, y que luego caiga eso y aún así despertarte y vamos a darle? O sea, porque yo sé que no fueron momentos fáciles, o sea, vinieron momentos muy complejos. Eso mismo, tío, como nosotros ya teníamos esa idea, no la teníamos bien clara, ¿no? Pero, o sea, yo sí sabía cómo funcionaba, porque como te digo, yo tuve una persona atrás que siempre me decía, haz esto, tienes que... Nosotros nos abastecimos bastante, siquiera para unos 6 meses, siquiera. Teníamos producto para... Porque las ventas eran buenas. Antes de la pandemia las ventas eran súper buenas. Entonces, nosotros tuvimos producto hasta como 6 meses y más todavía. Nosotros ya habíamos comprado antes de la pandemia, no sabíamos que venía a pandemia, ya teníamos. Claro, o sea, ya te proyectabas o en medida de que tu negocio Claro, por eso se iba dando. es que el mismo hecho de que los locales que estaban vendiendo, deberíamos tener el producto, no para una semana, sino para un mes siquiera. ¿Me entiendes? Entonces teníamos bastante producto. Y eso creo que también nos hizo como un colchón para no, en ese entonces, imagínate, ¿quién te iba a venir a dejar producto? Fue una ayuda para no entrar en gastos. La gente no quería salir, y si salías bien encapuchado, con traje antifluidos, mascarilla. Y no todos gafas. te iban a vender, o sea, te tocaba buscar tal vez otros proveedores, porque no todos Claro, los eso te digo, proveedores o sea, iban a nosotros tuvimos esa visión, no tanto la visión, sino que el proceso mismo de... El proceso fue el que les ayudó, Ajá. se podría decir. Ajá. Ahora tú, Diego, no sé si tal vez tuviste algún caso post-COVID en este tipo de tema, pero ¿cómo tú lo verías? ¿Cómo recuperarte después de pasar lo que pasamos en aquella época? Bueno, siempre en el aspecto psíquico se marca un antes y un después. Que de hecho, me parece que a día de hoy siguen existiendo estudios en donde tenemos a los generalmente pacientes post-COVID, Ya. ¿no? Que no solo en el aspecto psíquico, sino en otros aspectos de salud como tal, pues hay repercusiones. Y pues muchas de esas situaciones, gente que no pudo reponerse, anímica y emocionalmente, o sea, no pudo. O sea, en este caso, escucho a Sebas, como menciona, su proceso, un proceso, pues, hasta cierto punto diría yo, bastante adecuado, ya tener la producción y como eso, como tú dices, como que Son gerentes, ¿no? Son gerentes. Entonces, eso llama mucho la atención, porque ¿qué pasaba con la gente que también estaba en esto del emprendimiento de sus negocios? Muchos negocios no siguieron. Muchos negocios no siguieron, muchos negocios, claro. Y es que era difícil también, imagínate salir al mercado y no tener, por ejemplo, en ese entonces, yo te digo, hasta nosotros nos sirvió tener el negocio porque pudimos sacar salvoconductos para la gente que trabajaba con nosotros. Ya no, o sea, no era atención al cliente, sino otra vez regresamos Al domicilio. únicamente al domicilio. Al domicilio, exacto. Entonces ellos tenían que movilizarse. Y nosotros, como teníamos el negocio de ¿cómo se llama? Era una línea de cadena, no me acuerdo el nombre. Era prioridad en ese entonces, el transporte de alimentos. Y nosotros entramos en esa categoría. El RUC. O sea, a pesar de que no era una prioridad comer sushi, ¿no? No, pero el tema de... La gente quería comer, o sea, también Claro. las personas que Pero- estaban teletrabajando igual. Comida y medicina era lo que más pegaba en esa Era- época. O sea, sí, los negocios que sí. más pegaban fueron en esa época. Era eso sí o sí. Sí, o sea, reponerse de eso es muy complejo. Te digo, a día de hoy hay secuelas. O sea, ¿cómo puede estar configurado pues, psíquicamente un individuo para de alguna manera reponerse o asumir la situación, en este caso de pérdida o de situación compleja,
Pues, como les dije anteriormente, o sea, depende mucho del medio, del ambiente o de esa estructura en si tienes apoyo, no tienes apoyo, estás solo, un familiar fallece, un familiar está enfermo, te toca decidir entre mi negocio o mi familia. O sea, todo eso juega muchísimo para que la gente, pues, de alguna manera pueda decidir o sentir el apoyo de las personas que están en su entorno. Si mucha gente lo ha superado, sí, mucha gente, pero siempre hay rezagos, no es en todos, pero psíquicamente y en temas de salud, eso siempre ha quedado. Pero a mí sí me da mucho gusto escuchar eso de Sebas, que chévere. Obviamente. Es que también, en parte también fue difícil porque no te digo todo lo que te estoy contando es bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros llegamos a tener, ¿cuántos llegamos a tener? Como unos 10 personas trabajando con nosotros. Y cerrar, por ejemplo, el local de nosotros, que era un local súper bonito. Sí, claro, sí, todos conocimos, ¿no? Fuimos a ver Y ahí. cerrar ese local, imagínate, bajar todas las cosas, cerrar y mandar a la gente a la O sea, decir a casa. tu gente, claro, gracias. O sea, oye, para no nosotros, lo podemos. por decirte, o sea, difícil porque dependiendo de nosotros había muchas familias. Muchas familias. Y ellos quedarse sin ese sustento en ese momento, pandemia. Obviamente, o sea, no podía sostener Sí. más allá de lo que podía Ajá. sostener, obviamente. Y ahí creo que vamos al parámetro de... Y en empresas grandes lo mismo pasó. En lo mío, nosotros hasta ahora, cuando hacemos reportería y toda la data que nosotros defendemos hay un quiebre siempre del 2019 hasta que ya nos recuperamos. O sea, 2 años posteriores, por ejemplo, yo doy data de este año en curso versus los 2 anteriores, 25, 24, y le comparamos contra el 2019. Porque aún así hay negocios que no se han logrado recuperar, que se han mantenido, sí, pero no se recuperan. Pero si ya ves la evolución, a veces las líneas de tendencias como que empiezan a oscilar, no hay un crecimiento lineal, si no solo empieza así. Oscilamiento. Ajá. Entonces, a nosotros sí nos pasó que tuvimos que cerrar locales y yo también salí en uno de esos grupos, o sea, porque ya no hubo, el local del que yo estaba ahí, yo no administraba todavía en ese tiempo, yo era personal operativo, igual cerró. Y yo estuve desvinculado de la empresa casi 3-4 meses hasta que tuve la suerte que abrieron el local, uno de los locales, y me seleccionaron a mí para que regrese. Y desde ahí empecé como a administrar. Pero sí fui una de las personas que salieron y una de las miles y millones a nivel mundial de empresas que cerraron. O sea, Mundial, o sea, claro, muy buena o sea, palabra, o sea, mundial, porque no fue algo de aquí, buenísimo. o sea, fue Claro. a nivel mundial. Hubo casos de personas que incluso se desvivieron porque... A ver, ¿qué? Póngase parámetro, ponme un qué, no sé qué. A ver, aplaste cualquier cosa. El que sale. Pero Reinicia, no. No era eso, no. La tercera que... Está mal configurada, recientemente. No, pero sí, hubo no. personas que sí se desvivieron porque ya les cogió tanto, o sea, o tenían negocios o inversiones grandes y perdieron todo. Entonces, chuta, ¿hasta qué punto te lleva eso? Entonces, es súper grave. Y dejan familia botada, o sea, tantas Sí, cosas muchas de cosas, depresión ¿no? que te afecta, pero full. Y eso Sí. fue algo tenaz que pasó, pero Sí, creo que hablamos igual de lo que hemos venido topando en los temas anteriores. O sea, yo creo que debes adaptarte, ¿no? Sí. Obviamente las situaciones que nos hayan tocado a cada uno, ya tanto como persona como familia, no son las mismas. Pero yo creo que sí, el tema de tal vez adaptarte al momento, tal vez no fue fácil para ninguna de nuestras familias. Como tú dices, hubo gente que perdió hasta familiares, gente, negocios, economía. Pero yo creo que realmente lo que te llevas por dentro y el querer seguir luchando, adaptarte y querer ver tener un paso más adelante, creo yo, que debe ser la motivación para cada uno. Creo que es lo que nos ha logrado mantener, tal vez no, ¿qué te digo yo?, en riquezas o todo, pero poder seguir adelante. O sea, y por eso estamos reunidos hoy. Por eso tengo un pana que no F en el chat. ¿Qué rollo les gusta más? ¿Qué rollo te gusta más? ¿Cuál es Ese es el Dragon Roll. Dragon Roll. ¿Por qué Dragon Roll? Porque tiene como las escamitas de dragón. Y la Ah, mira. Ya. ¿Qué rollo te gusta más?
Este de carne. Ah, de lomo. Porque, Le gusta el rollo de lomo. oh, de buen lomo. Porque este es lomo de lomazo. ¿Cuál es el que más te gusta? Dragon Dime, Roll. ¿cuál? Dragon Roll. ¿Por qué? Porque tiene esas semillas de sésamo. Lo mismo que él dijo. No digo semillas de sésamo. Y yo comparto con el gerente, puta, yo soy amo de la carne, me Gerente. encanta. Así que, Oye, ¿en serio? La salsa. Hágale. La salsa. ponele sal, régales, así régales. Incluso, Aquí comemos. incluso quien era la jefa de marca de mi empresa, ama los sushi igual. Love, and love. Es que, no, en serio, comes uno y ¿Qué no. pasa? ¿Para qué te trae? La viceasistente no es- Comes uno y sigues comiendo. Sí. Buenazo. Sí, es que es muy rico. Muy recomendado. Sushi Call. ¿Están ubicados dónde? Mariana de Jesús y el Valle de los Chillos. María Jesús Viva del Chillo. 09. No hay video. Por eso tenemos a la esposa. Mira, sí, ya vas a poner aquí. Ya. Aquí abajo. Ya, A ver, ya. ¿Cuál es la A ver, cámara? esta es tu cámara, esta está acá. 32, 64, 61. Ya, la cámara de atrás que también tienes. Ya, el 098 78 27 9 61. Ya la cámara de acá también, por favor. Es que tenemos una crew, ¿no? Todo. De acá. WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, todo tenemos. El TikTok es famosazo, tienen que ver la cara, no se la cree. No, y ya me dijeron, ¿usted es el que hace videos? Sí. Digo, sí, ya no hago. El Diego me dijo que te diga eso. ¿Qué es No, esta qué salsa? Está buenísimo. buenísima. Es del acevichado. El de- acevichado. Ajá. Y ese rollo también nos hizo sufrir. Muchas veces quisimos sacar la receta. Hasta, ¿qué fue? Hasta unos 2 años la sacamos bien. Bien que me dices de eso, o sea, ¿qué ha sido lo más complicado de tener un negocio de sushi? Bueno, aparte de lo que hemos hablado, ¿no? COVID y eso, o sea, como tú nos comentaste, tratar Crear de sacar nuevos sabores. sabores. Exacto. Crear nuevos sabores. Porque, por ejemplo, ya llegas, como decía el gerente, llegas a un punto en que ya, Sí, eso decía, justo en esa parte era gente, vaya. de minuto 18. Ah, ese era el- No, la de no. Oye, ¿qué ves? Esa Ese era el parte. comentario del minuto 18. Exacto, eso. Ya, por ejemplo, Brock, gracias. crear los nuevos sabores. Ahorita ya estamos, hace tiempo, ¿no? Estamos en querer crear nuevos sabores. Pero siempre la creatividad se nos delimita, ¿no? Porque ya hacemos tenemos tantos rollos que, por ejemplo, cambiar un ingrediente Un ingrediente, o ajá. poner un ingrediente, muchas veces parecen los mismos, ¿no? Pero sí tenemos ya una carta de rollos especiales que ya vamos a hacer. Sí, sorpresa, sí, sorpresa. No nos vamos a decir. De hecho, eso vamos a eliminar de la parte del video. No, así va a salir. Vamos a poner. ¿Cuál crees que es el peor error que puede cometer un emprendedor? Chuta, depende mucho también de las decisiones, por ejemplo, ser excesivamente positivo. Ok. Eso es un error bien grave. Porque, por ejemplo, como te digo, hay días que vendes bien, ¿no? Obviamente, Y hay otros y estás que no feliz. vendes nada. Y, por ejemplo, hay días que no vendes nada, 1, 2, 3. Y muchas veces haces compras innecesarias, por decirte, en el tema de... Porque proyectas vender el día a día. Ajá. Por ejemplo, es ser positivo muy excesivamente. O sea, también hay que tener su autocontrol, ¿no? Y llevarte realmente tu control de compras y de gastos. O sea, tampoco no tienes que mezclar tus gastos personales con los gastos de la empresa o del negocio. Ese también es un tema bien delicado que se debe tomar en emprender. O sea, si tú vas a emprender de una, o sea, yo quiero ganar, por ejemplo, tienes que hacer un cálculo de tus deudas, ¿no? Prácticamente. O sea, si tienes préstamo en el banco, si tienes que pagar arriendo. O si sea, darle prioridad a lo que realmente es prioridad. Creo. Ajá. Por ejemplo, o sea, tú tienes que ponerte tu sueldo, ya sea de un sueldo básico o ponerte unos $100 más que sueldo básico, ¿me entiendes? O sea, y desde ahí partes. O sea, yo voy a ganar mi sueldo y síguelo. O sea, tengo que pagar. Ya este es mi sueldo, me tengo que pagar a mí mismo. Si yo trabajo, yo me tengo que pagar a mí mismo. Hasta que tengas a alguien que haga el trabajo, ¿no? Que por lo general él también es otro de. Tengo un pana que es gamer también. O sea, también gasta en skins. ¿Eh? ¿Qué videojuego te gusta? Ahorita estoy puro Pokémon.
Es puro Pokémon, como el gerente. Los Pokémones, Como parte del parámetro también le gusta el tema gamer, y es así igual, o sea, pasa parado. Como hablábamos, ¿no? Yo siento que no está por demás. Y yo creo que también es parte de un poco del desestrés. Se puede decir que meterte un poco en el mundo que te guste. Tal vez de niños hemos topado muchos temas en eso, pero creo que sí es algo que te libera un poco, ¿no? Debes tener un hobby, o sea, porque Exacto. no todo es trabajo. O sea, Perfecto. Sí. Esa fue la, o sea, hobby. Hobby. Ajá, Sí, es que eso. yo creo que cualquier persona debería tener algo en que enfocarse. Así sea, me gusta cuidar bonsáis, qué sé yo. O me gusta tener mi jardín bien cuidado. A muchos les gusta ir a Cosas de caminar. psicólogos. ¿Eh? Bueno, exactamente, ¿sabes? Pero algo en donde te permitas ese desestrés. Ah, los trepacerros. Y no digan quién es. No, hombre. No. Cero en el chat. No, es más, vamos a bloquear los comentarios. Es que también volverte adicto al trabajo no es bueno. Obviamente no. Siempre Esas sí. son tus palabras. ¿Será que adicciones en el chat? Es más, ahorita está haciendo la tabla. No corre nada, bro. Ahorita estoy Yo pensé que le quitaste la laptop, bro. Así como le quitamos el videojuego hace un rato a la consola. Ya, contrólate. No, pero no es sano, o sea, la verdad sí te cuesta bastante eso. Pero bueno, ahí se trabaja en esa cosa. Es que yo creo que aparte de que, como tú dices, tal vez uno cuando tiene un trabajo seguro, es como que se acaba mi hora laboral y va a mi casa y ya verá qué hacen los superiores. Pero en cambio, en un negocio tuyo, tú cierras. Si te fue bien, bien. Si te fue mal, ya estás pensando en qué voy a hacer mañana. Y de hecho, ni siquiera tal vez puedas descansar bien. Porque como tú dijiste, o sea, aparte de tu motivación que obviamente es tu familia, el querer ser mejor cada día, tus hijos, va a estar las personas que confían en tu marca. ¿Y qué puedo hacer yo en el mañana para que eso siga surgiendo? Por ejemplo, don gerente, ¿qué tú? Se le goza, no, es que es gerente, no tanto. Luego después nos mete una multa al gerente. ¿Cómo tú manejas a tu equipo para que tenga esa motivación? Porque obviamente estamos hablando que tú manejas un equipo que, como yo te digo, o sea, Claro. cierra a las 5 y el gerente verá cómo se arregla. Sí. Pero, o sea, esos dos parámetros, ¿cómo tú logras motivar a tu equipo para que sientan ese día a día? Verás, ¿cómo tú motivas al equipo entendiendo primero en qué están fallando? ¿Ya? Tú no puedes motivar a alguien por cosas que no sabes que existen, ¿ya? Hablándote en datos. Yo tengo mi equipo bien estructurado en la forma en la que yo sé quién vende, quién no vende, a quién yo debo empujar, a quién debo apretar. ¿Cómo hago eso? Sacando control de ventas, ¿ya? Nosotros manejamos dos estructuras, una que es por unidades y otra por dólares. No es lo mismo que una persona que esté en los mismos turnos, digamos, ustedes trabajan los mismos turnos, ¿ya? Pero tú vendes 100 SKU de lo que yo vendo y vos vendes 50. Entonces, si ya viene el parámetro así y me da el resultado que vos eres mal vendedor, te voy a entender qué te está pasando. Ahí Me viene hizo el quedar tema. mal. A mí me hizo quedar mal. ¿Cómo es invitado? Yo, ¿por qué yo? Ahí ¿Por qué yo? viene el tema de Ahí que yo no te yo. voy a decir a ti, oye, vale, Berchis trabajando, no, sino, oye, Nuevo, mira, practicando. está pasando estas cosas. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Capaz, ¿Qué te falta pasa? falta de capacitación. Quizás estás con algunos problemas externos que influyen o que estén influyendo en tu Déjame trabajo. Por pobre. Eso es para otro capítulo. No, pero influye bastante. Entonces, si yo entiendo eso, yo ahí voy trabajando una forma de entender a esa persona y conforme los logros que tenga, yo voy motivando a esa persona. A las personas que venden bien, obviamente, yo les voy felicitando y todo, pero no es para mí una motivación el felicitarte por hacer un buen trabajo. Es algo chévere. Pero si a la otra persona que está trabajando, digámosle mal, tú empiezas a entender el por qué y le das una ayuda, eso es motivarle. Darle una herramienta sobre la cual trabajar y crecer. Entonces, de esa forma es la que yo trabajo con mi equipo. ¡Qué pro! Porque...
Bueno, es bueno el punto. Cuando tú nos comentas que tenías tu equipo, ¿cómo les motivabas? ¿Sabes que les gritabas, les mandabas al carajo? Yo sé cómo Porque les es un motivaba, déspota. pero eso no La podemos letra decir con aquí. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? A ver. La letra con sangre. No. O sea, sí había días. Por ejemplo, yo siempre me he llevado esto de que no hay malos empleados, sino malos jefes. Por ejemplo, al inicio yo era mal jefe. Sí. Porque no... A ver, detrás de cámaras más jefe, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Ah, más jefe. Claro, sí. O sea, es que, por ejemplo, cuando tú eres tu propio jefe, se puede decir, ¿no? O sea, no sabes cómo actuar. O sea, quieres que las cosas salgan como... a diferentes personas. Ajá. Y, por ejemplo, cuando recién empiezas, no sabes. O sea, ¿Cómo te que? llenas de exceso de. No es de confianza, no es de exceso de confianza. ¿Cómo se diría? De cordialidad, entre compañerismo. Piensas que tu empleado es tu compañero o tu amigo. Y ese es el. ese Se es- confunde. No hay autoridad. Ajá, eso es. No hay autoridad. No, pues, no es que no hay autoridad. Sí te respetan como jefe, ¿no? Pero piensan que eres más que un jefe, eres un amigo. Ah, y ahí se confunde. es muy dócil. Ese es el problema. Entonces, cuando comienzas a tener ese tipo de actitudes como el personal, es cuando comienzan a trabajar mal. Entendido. Es Entonces, Tú le puedes hacer entender a tu equipo que pueden confiar en ti, pero que aún así no olviden que tú eres el jefe, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pueden decir 2 veces que se atrasa, que la tercera ya no le disculpo. Entonces lo que le digo es, dale, pero ya es la última vez que te vas a atrasar, ¿no es cierto? Con esa misma seriedad de la cámara de acá o la de allá. Ahora sí, ya ¿te vas a volver a casar o mañana Yo que buscas trabajo? Yo que te acabo de decir que yo confío en que va a ser la última vez y así mismo confía en que para mí va a ser la última vez que yo te tenga que decir eso. Porque la siguiente ya puede ser llamado de atención o recursos humanos o cosas así. Por eso es gerente. Que a mí también me han dicho. Mira. Incluso yo recibí una puteada por mi jefe por esos motivos. Ven en el chat, ven en el chat. Sí, o sea, no, es verdad. Yo, es verdad. yo no sabía, pero sí sabía. No, es que es Saca, así. saca. Y yo también, yo tengo mi jefe. Y obviamente él también ve cosas de mí que quizás yo no veo. Pero él obviamente tiene la perspectiva de mí, de mi trabajo y todo, y también me evalúa. Entonces hay cosas que me jalan la oreja, entonces digo, no caché que estaba haciendo mal. O quizás sí entendí que estaba haciendo mal, pero no puse de mi parte para mejorar. O sea, yo mismo no me impulsé a hacer eso. Que eso falta también cuando tienes jefes, les falta esa iniciativa de hacerte a ti mismo que entiendas que estás fallando. Porque no eres un niño, nosotros no somos tus papás cuando estás trabajando. Claro. Nosotros somos guías para que alcances el nivel que nosotros necesitamos que tengas dentro de la empresa. No, Más no que te un vamos jefe. a ayudar a crecer. Más que un jefe puede ser un líder. O sea, hay esa diferencia. Verás, es muy romantizado ese término. ¿Ya? A ver, a ver. Un buen líder te enseña con el ejemplo. Ya no le den al chico. Creo que un buen líder te enseña con el ejemplo sobre la práctica, impulsa y motiva al equipo. Pero siempre está bueno tener no perder esa dualidad de jefatura, porque ahí generas respeto y generas esos de límites. ¿ya? Exacto. Claro, pero eso, por ejemplo, en el caso de él es más fácil porque... Él ya tiene la expertise. No. Él ya tiene jefes superiores. Por ejemplo, él es el que administra su local. Es gerente, Y loco. No, él- no le quemes, es gerente. ¿no? Por eso, él gerencia su local. Exacto. Pero encima él tiene el dueño de Más gerentes, o sea, el dueño de la gerentes, marca. pero ya, eso, el dueño. Ya, por ejemplo, el dueño de la marca. Ajá. Entonces eso es diferente porque ellos ya tienen su organigrama, su estructura. estructura Ajá, ya, su estructura. ya delimitada. Por ejemplo, en un emprendedor, por ejemplo, ahorita estamos, Ahí por es. decirte, tú estás haciendo cafés y tú eres el dueño de tu cafetería, pero ya ves que llega mucha gente, necesitas a otra persona que por lo menos te retire los platos de las mesas o te ayude a lavar platos. Cuando ya se acaba el golpe, ¿qué haces? Comienzas a conversar y ya te haces más íntimo, ¿no? Y comienzas a contar Más cosas que no debes contar. Ah, Por ejemplo, eso me entiendes. ¿cómo regulas eso, Sebas? Eso te digo, o sea, al inicio tú no te das cuenta. Tú piensas Ya. que siendo amable, siendo cordial, nosotros cometimos muchos de esos errores. Por ejemplo, cuando nosotros... Es importante que sepan que no es fácil, o sea, Claro, no cuando es nosotros perfecto. comenzamos a vender bien, o sea, imagínate, nosotros al personal les invitamos a comer y que vengan a la casa y que... Que vengan con un podcast.
cosas así, o sea, cositas sencillas que parecen. Aplausos en el chat. Horrible. Hay cositas así que para ti, que piensas que son. ¿Qué estás haciendo bien que acá? estás siendo amable con ellos y para que tengan una motivación para trabajar. Bien, no está bien. Y te echaban la Z del zorro. Claro, Bueno. porque por ejemplo después ya comienzan a, como dices, ya comenzaban a llegar tarde y comenzaban a Las acusar de excusas, cositas, ¿no? Y eso ya, cuando tú les llamas la atención, se te enoja, O sea, hasta se sienten, trabajan mal. ya este es más difícil para ti, creo, ¿no? Porque ya entablaste como que ese tipo de Ah. vínculo y decir como que... Y claro, y por ejemplo, brother, llamarles la atención en ese momento, por ejemplo, yo te hablo de cuando recién empezamos, Ujú. llamarles la atención en ese momento y decirles, estás haciendo mal, no sé si se te enojan y como que quieren de tú a tú decirte, no, pues tú me enseñaste así, o cómo es, o qué, y quién está mal, vos o yo. Fuera de mi lugar. Ajá. Es lo que hace el gerente, por eso le va bien. Fuera de mi lugar. Claro, al inicio sí uno tiene sus errores, pero ahorita ya no. Por ejemplo, tú le enseñas y le dices cómo tiene que hacer y ya tenemos, por ejemplo, recetas estándar y manuales de la marca, cómo tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo y por qué tienes que hacerlo y cuánto tiempo te lleva hacerlo eso. ¿Y qué tienes que utilizar para hacerlo? Claro. Bueno, Todo estandarizado. Ajá. Ah, qué chévere. en tu punto, queremos nuevamente agradecerte por esta noche, por el tiempo, porque, o sea, de hecho es las 3 de la mañana, otra vez grabando en hora mala, pero es la que más nos da resultados. Te queremos agradecer tanto a ti como a tu esposa, que está atrás de cámaras. Gracias por haber venido. También está jugando. A ver, producción, ese enfoque. Somos panas gamers. Sí, todos son gamers. ¿Verdad? Me voy. No, mentira. Aparte de eso, agradecerte por tu tiempo y todo. Sé que gracias por no demandarnos también y por apoyarnos en esto. Capítulos son. Vamos hablando. Porque yo no soy amigo de nadie. Te agradecemos por eso y yo creo que deberíamos terminar. Alguien que ha tenido éxito y que empezó desde abajo, un mensaje para una persona, pero no nos vayamos al clásico de, ay, sigue tus sueños. No. ¿Cómo tú viviste tu día a día y qué mensaje le dirías a alguien que tal vez en este momento quiere salir adelante? Obviamente no son los tiempos a tu época, pero algo que sí se lleve una persona que tal vez está queriendo hacer algo en su vida y como tú dijiste en ese tiempo arriesgarte. ¿Qué mensaje le podrías dar para cualquier cámara? La de allá, la de allá, la de allá, la de Por arriba ejemplo, y la de atrás. O sea, no te puedo decir, o sea, arriesgate, ¿no? Porque es mucho. Mucho decirte, da ese paso. O sea, para muchos es difícil, porque no tienen el carácter. Muchas veces es de este tema de carácter. Porque si tú no tienes el carácter de aguantar una pérdida, sea cual sea monetaria, sea espiritual, Familiar, pero ajá. Si tú no tienes ese carácter bien fuerte, es bien difícil que emprendas. Entonces, si tú tienes la oportunidad de un trabajo fijo en un lugar estable, es mejor esa opción. 1000 veces. Perfecto. Gerente, Claro, o sea, plan A es plan A, o sea, depende de alguien. enfocarte El en... plan B es, por ejemplo, que tú salgas de tu trabajo y comienzas a intentar sacar el negocio, por decirte, qué sé yo, cafetería, pongamos. Cualquier idea O que sea, tenga, o sea, por una idea. decirte, sales de un trabajo normal de oficina de 8 de la mañana ocho a cinco. a 5 de la tarde, 6 de la tarde cafeterías, todo el mundo tiene. ¿Ya? Por decirte, trabajas 3 horas, solo 3 horas. Intentas y vas intentando. Si ves Esfuerzo. ajá. Un esfuerzo extra a lo normal. Claro, pero también tienes que analizar, como te dije, muchas cosas, ¿no? O sea, Muchos parámetros. las ventas, cuánto vas a invertir, cuánto vas a arriesgar, o sea, todo eso. Y apoyarte del tema que ahora está la digitalización. Yo creo que es lo más factible. Ahora tenemos tantas herramientas en las que podemos hasta tener un estudio de algo que puedes proyectar, pero no te quedes en eso. O sea, investiga por detrás, Claro, igual, sigue saliendo adelante. igual tú tienes ahorita tantas herramientas, por ejemplo, inteligencia artificial. Pero solo por decir, Por favor, ¿qué dilo. ideas? Por favor, dilo, chat, ¿qué? Así dice, hola ChatGPT. A ver, GPT. Ya, y le dices qué ideas de negocio hay y te suelta las ideas, ¿no? Y la que más te guste, por ejemplo, si son ventas digitales, es fácil porque no tienes que invertir en local, no tienes que invertir en más que en tu celular y en el internet.
Y hasta ahí dropshipping, un montón. Bueno, era un mensaje y se explayó. Mensaje, gerente. Si van a emprender, dos focos deben tener siempre. No necesariamente si una persona es buena en algo, por ejemplo, digamos que yo soy bueno en café, no necesariamente me hace bueno en tener una cafetería. Siempre asesórense con alguien que sepa tema de administración para que les pueda guiar. Si esa persona puede ser su socio y que sea de confianza, háganlo, láncense con esa persona. Porque una empresa que crece sin control está destinada al fracaso. O sea, siempre va a pasar eso. Ese es mi consejo. Bien, Diego. Crean en ustedes con los pies en la tierra, viendo la realidad. Los mejores mensajes de Diego, cortos y precisos. Yo creo que sí me voy a ir a lo cotidiano, tal vez no tanto en que crean en el sueño que tienen, obviamente debe haber un aval, un estudio, algo detrás, pero yo creo que lo principal es que si tienes una idea, investigues bien si esa idea va a lograrse a futuro. Porque yo creo que ahorita lo más efectivo es eso, o sea, que te visiones a futuro. Porque ¿qué más te da volcarte en una tendencia que te va a durar poco tiempo? Y tal vez de ahí, chao, y no va más. Entonces, muchachos, yo creo que ahora tenemos las herramientas, como les he dicho desde mi parte, o sea, hay tantas cosas digitales que pueden investigar, lo que dijo Sebas igual, con la inteligencia artificial pueden ver muchas cosas, pero no se queden con eso, o sea, investiguen por detrás. No es fácil, claro, les digo, no es fácil, exacto, no es fácil, es muy complicado a pesar de las herramientas que se tienen, obviamente tienen que ver la situación del país también, pero bueno, sigan sus sueños y eso es todo por este capítulo, te agradecemos nuevamente, igual la persona que está atrás, muchas gracias por haber venido y haberle dado permiso, porque, o sea, si no hablábamos con la jefa, no te dan permiso. Ajá, entonces, gracias a ella, no a ti. Gracias por haberle dado permiso. Una despedida, por favor. Una despedida, amigo. Gracias por invitarme. Ya saben, cuando quieran pueden pedir el auspicio. El auspicio. Tengamos en cuenta que no va a haber demanda. El Sushi Call, ¿dónde otro es? Para que sepan. Ya, Mariana Jesús y Valle de los Chillos, Puente 9. Pueden llamar al 09 79 32 64 61 o al 098 27 961. ¡Qué buen manejo de cámaras! Es que eso no, de hacer un Cierto, estamos en Facebook, ¿Cómo es? Como Sushi Call en las redes. Sushi Call, en Instagram igual, todo está con Sushi Call. No hay pérdida. Señor gerente, te agradecemos por esta noche de palabras de despedida y agradecimiento. Gracias, Sebas, por venir, por siempre estar presto a ayudarnos y toda la cosa. Y bueno, el tema de lo que vamos a cambiar la metodología también, lo que dijimos de regalarles el sushi si nos lo pasábamos. Ah, sí, cosa bueno, que ya no está pasando, pero vamos a cambiarle la dinámica. Ajá. Pero de que va a haber premio, va a haber premio. Todo esto que comimos hoy puede ser de ustedes. Eso. Eso, muchachos, y como dijeron, confíen en sus sueños, pero siempre con un control, una visión y manténganse enfocados siempre. Por favor. Ya lo dije, gracias. Es cierto, las pocas palabras. Lo repito. Pero eso es todo, muchas gracias a ustedes. Comenten sushi, qué rol les gusta, si van a ir a Sushi Call, si es que no van, si van, lo que sea, promociones, siempre están activos, ya les dijo en las redes. Insta, TikTok, Facebook, en todo lado están, entonces estén hi-fi, búsquenles en hi-fi. Y las mi gente, una buena noche para todos y esto ha sido un capítulo más de Tengo un pana que Eso, chao. come sushi. Gracias, buenas noches a todos.